A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros, conozca la tierra tus caminos, las naciones tu salvación. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús, en su infinita misericordia y bondad, nos invita una vez más al banquete de su palabra y al banquete de su Eucaristía, pero nos llama también a la conversión. Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes?
¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien decide ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije: si tuviera como la paloma alas, yo me iría volando por el desierto para poder vivir libre de intrigas. Descarga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría del viento huracanado de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. Solo veo en la ciudad violencias y discordias que de día y de noche por sus murallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia, y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Descarga en el Señor lo que te agobia. Aleluya, aleluya, aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, después de haber tenido la grandiosa oportunidad una vez más de celebrar a lo largo de 50 días el misterio pascual del Señor, regresamos al tiempo ordinario. Pero fíjense que después de que nosotros tuvimos la oportunidad de celebrar y de vivir el misterio pascual, que concluyó con la solemnidad de Pentecostés que celebrábamos el domingo pasado, fíjense que nosotros jamás podríamos pensar, porque lo echamos todo a perder, de que como que volvemos a una normalidad en la vida litúrgica y en la vida de la fe. No, si más bien al concluir las fiestas pascuales con la solemnidad de Pentecostés, más bien nosotros quedamos enriquecidos, quedamos renovados, quedamos llenos de gracia y de fortaleza por la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, para que nosotros continuemos, esto es fundamental, continuemos en la misión que como cristianos a nosotros nos corresponde realizar en el mundo, porque no podemos olvidar ni por un instante que la fuerza, la gracia que nos transmitió a nosotros el misterio pascual del Señor, esta gracia nos tiene que impulsar a nosotros para que sigamos nosotros realizando nuestra misión de cristianos, que es, por una parte, que nosotros seamos discípulos comprometidos y fieles de Jesucristo. Y si nosotros somos discípulos fieles y comprometidos de Jesucristo, seguimos a Jesucristo con toda fidelidad, nosotros entonces podemos ser sus testigos, sus misioneros en medio del mundo. Precisamente esta es la gracia
la fortaleza que nos ha sido dada con el misterio pascual, con el don del Espíritu Santo, para que nosotros podamos llevar adelante nuestra tarea de cristianos en el mundo. Precisamente ahora que iniciamos prácticamente la segunda parte del tiempo ordinario, que no podemos olvidar que el tiempo ordinario es el tiempo de la predicación de Jesucristo, nosotros entonces con más ahínco, con más compromiso, con más fidelidad, escuchemos entonces la predicación de Jesucristo, contemplemos las acciones de nuestro Maestro, para que con la fuerza del Espíritu Santo, nosotros, ahí donde desarrollamos nuestra vocación cristiana, ahí nosotros podemos ser extensión de Jesucristo para absolutamente todos. Precisamente los textos sagrados que hoy se nos han proclamado nos llevan a nosotros en esa dirección. Porque nos ha contado San Marcos que Jesús hoy en el Evangelio va atravesando Galilea y Jesús va con sus discípulos. Atención, Jesús caminando con sus discípulos y Jesús quiere pasar inadvertido por una razón, porque Jesús va enseñando como buen maestro, va enseñando a sus discípulos y por lo tanto no desea que nadie lo interrumpa. ¿Y en qué consiste la lección que Jesucristo les va enseñando hoy a sus discípulos? Consiste en lo siguiente: Jesús, por segunda vez en el Evangelio de Marcos, Jesús por segunda vez les explica a los discípulos cómo es que Él, que es el Mesías, tiene que coronar la obra que el Padre le ha pedido realizar en medio de nosotros para nuestra vida y nuestra salvación. Y entonces Jesús por segunda vez explica cómo el Mesías, el Hijo del Hombre, tiene que realizar la misión que el Padre le ha encomendado. Y la misión que el Padre le ha encomendado, Jesús la va a coronar o llevar a plenitud de esta manera. El Hijo del Hombre, dice Jesús, tiene que ser entregado en manos de los hombres. Le van a dar muerte, pero eso sí, Jesús deja bien claro que a pesar de que lo van a entregar a la muerte, eso no va a terminar en un fracaso, no, sino que al tercer día va a resucitar de entre los muertos. Y entonces, atención a esto, vean que en cuanto Jesús, y por segunda vez, este detalle es importantísimo, ya Jesús ya en una ocasión había hablado de esto y ahora lo vuelve a hacer. En cuanto Jesús le habla a los discípulos de ser entregado y de morir, vean el comentario inmediatamente que hace San Marcos. Inmediatamente nos tenemos que ver reflejados nosotros ahí, porque vean la reacción de los discípulos ante el anuncio que Jesús les hace. Ellos no entendían aquellas palabras, no entendían o no querían entender, agrego yo, claro, y tenían miedo de pedir explicaciones. Claro,
porque inmediatamente aquí nos tenemos que volver hacia nosotros mismos, claro, y que nosotros revisemos cuáles son las motivaciones más profundas y hondas que nosotros tenemos para seguir a Jesucristo como discípulos fieles. Y tenemos entonces también que preguntarnos, es que resulta que un verdadero discípulo es el que sigue a su maestro en toda circunstancia y aprende de él absolutamente todo, de manera que no escoge lo que más le conviene o lo que más le gusta, sino que un discípulo fiel es aquel que acoge la propuesta de su maestro, pero la acoge en toda su amplitud, no unas cosas y dejando de lado otras, porque resulta que a nosotros los seres humanos, y tenemos que reconocerlo con mucha sinceridad, nos gustan las cosas fáciles, las cosas que no representen compromiso, que no tengan esfuerzo, que no tengan sacrificio, que no tengan renuncia. Claro, por eso les decía ahora que tenemos que revisar con hondura cuáles son las motivaciones que tenemos nosotros como discípulos para seguir a Jesucristo, porque es capaz que de la propuesta de Jesucristo nosotros nos decidimos por lo más fácil y por lo más cómodo, utilizando una palabra muy común de hoy, o sea, únicamente escogiendo aquello que es light, o sea, que no tiene esfuerzo, ni tiene renuncia, ni compromiso. Y entonces nos quedamos con la gloria, nos quedamos con la resurrección, pero sin pasar primero por la entrega, por la renuncia y por la cruz. Y un discípulo fiel de Jesucristo es el que sigue a Jesucristo en la amplitud de su propuesta. Claro, y fíjense que lo acabamos de comprobar, porque acabamos de celebrar el misterio pascual, y no podemos olvidar que el misterio pascual de Jesucristo se inicia con su pasión, con su muerte en la cruz, con su sepultura y con su resurrección. Claro, para que Jesucristo pudiera llegar a la gloria, al triunfo, a la victoria, pasó primero por la entrega, por el sufrimiento, por la cruz y por la muerte. Claro, y fíjense que los discípulos en aquel momento que Jesús anuncia por segunda vez cómo es que va a coronar la misión que el Padre le ha encomendado, y nosotros también que somos los discípulos actuales hoy de Jesucristo, es capaz de que la propuesta que nos hace Jesucristo ni la queremos entender, ni la queremos asumir, y tenemos miedo, como nos dice San Marcos, de pedir explicaciones para no darnos nosotros por enterados. Vean qué interesante lo que sucede hoy en el Evangelio, porque definitivamente como Jesús es Dios, a Jesús no se le escapa absolutamente nada. Vean que llegaron a Cafarnaún y ya estando en la casa a donde se dirigían, entonces Jesús por supuesto sabía lo que venían discutiendo por el camino, y entonces Jesús se los pregunta:
que era lo que venían discutiendo por el camino. Claro, y vean que de alguna manera los discípulos eran conscientes de lo que Jesús venía hablando, y por eso ante la pregunta de Jesús ya en la casa se quedaron calladitos, ninguno dijo nada, porque precisamente de lo que venían discutiendo por el camino, ay Virgen Santísima, vean que Jesús hablando de renuncia, de sacrificio, de entrega, los discípulos venían discutiendo entre ellos quién era el más importante entre ellos. Claro, venían hablando de primeros puestos. Ay, Dios mío. Y precisamente, vean que hoy en la primera lectura, el apóstol Santiago nos hace a nosotros una advertencia que se vuelve una interrogación para que nosotros nos preguntemos, ¿de dónde es que surgen las disputas? ¿De dónde es que surgen las rivalidades? Claro, porque precisamente este era el argumento que traían los apóstoles. ¿Quién es el más importante? Ahí traían una disputa, ahí traían una rivalidad. ¿Quién es el más importante? Y vean que Santiago responde que todas estas cosas brotan precisamente de nuestro interior, de nuestras pasiones que luchan precisamente por comprometerse por las cosas de este mundo. O sea, que lo que hay en nuestro interior, que es el orgullo, que es la soberbia, nos hace actuar a nosotros de esta manera, con orgullo, con rivalidad, creando disputas. Es el orgullo y la soberbia que hay en nosotros los que nos hacen actuar así. Y entonces, inmediatamente, vean que ante esto, vean que Jesús les hace una aclaración para que nosotros tengamos claridad cuáles tienen que ser nuestras motivaciones para seguir a Jesucristo, para poder llevar adelante auténticamente nuestra vida cristiana. Atención, si alguno quiere ser el primero, ya va por mal camino. Si alguno quiere ser el primero, ya va por mal camino. Dice Jesús, es todo lo contrario. Sea más bien el último de todos y póngase al servicio de todos. Y aquí tenemos que reconocer una cosa, porque resulta que Jesucristo es un maestro coherente entre lo que enseña y lo que vive, porque resulta que Jesucristo es Dios y Él es el primero por ser Dios, pero con tal de ser obediente al Padre y con tal de rescatarnos a nosotros, no tuvo problema de volverse el último de todos y el servidor de todos. Lo acabamos de contemplar ahora que celebramos el Tríduo Pascual y la Cincuentena Pascual. Jesucristo fue capaz, siendo Dios, de humillarse hasta lo más profundo para ponerse al servicio de todos nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Desde esa óptica y desde esos parámetros es que tenemos que seguir nosotros al Señor. Si andamos buscando otra cosa, quiere decir que no hemos entendido la propuesta del Señor y tenemos otras motivaciones para seguir al Señor. Es más, vean cómo Jesús hoy
nos invita a vivir en plenitud la virtud de la humildad. Porque vean lo que hace Jesús al final del Evangelio. Toma un niño que anda por ahí, lo abraza y dice Jesús: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y alguno se puede preguntar, ¿por qué un niño? Y se los cuento rapidísimo. En la época de Jesús los niños no eran importantes, los niños eran marginados, no tenían valor. O sea, Jesús lo que nos está diciendo, el que es capaz de abrazar a un niño que en aquella sociedad no valía nada, en el fondo ese me está recibiendo a mí, o sea, se está comportando como yo. Y entonces no solo me está recibiendo a mí o me está imitando a mí, sino también al Padre que me ha enviado. Por lo tanto, hoy Jesús nos está invitando a que nosotros con humildad, con sencillez de corazón, nosotros lo sigamos a Él, lo imitamos a Él, y que nosotros, mientras caminemos por este mundo, nosotros no andemos buscando primeros puestos, honores y triunfos. Más bien, si aquí nosotros con humildad, como Jesucristo, buscamos los últimos puestos y nos ponemos al servicio de todos los demás, vean qué hermosura, así sí alcanzaremos al final el primer puesto, claro, pero ya en el reino de Dios, donde todos absolutamente alcanzaremos el primer puesto, porque alcanzaremos la gloria y ya no existirán rivalidades ni disputas en nosotros, porque viviremos únicamente del amor de Dios. Que la fuerza del misterio pascual que hemos celebrado y que se hace presente cada vez que celebramos la Santísima Eucaristía, entonces nos impulse a continuar adelante con nuestro seguimiento de Jesucristo, para que nosotros podamos imitar y vivir en todo su esplendor y plenitud la propuesta que nos hace Jesucristo, que es de imitarlo, siendo los últimos aquí en este mundo, para ser los servidores de todos. Que así sea. Amén. Para pedir a Dios según conviene y no según nuestros limitados criterios, pidamos que su Espíritu nos guíe en la oración, diciendo: danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Para que desaparezca todo espíritu de envidia y enemistad en la Iglesia, oremos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Para que en los pueblos se fortalezca la solidaridad y la paz, oremos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Para que encontremos nuestra realización en el servicio a los hermanos más necesitados, oremos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Para que los difuntos sean purificados por el sacrificio redentor que celebramos, oremos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu, Señor, siga guiando nuestras súplicas según tu voluntad, para así adherirnos cada vez más a Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres
Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Somos hermanos, sí, con su vida y amor.
hermanos, sí, somos un corazón. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.